Bien, Alfredo, un gusto, la bienvenida de este espacio Abrazo Ciudadano que, bueno, la referencia, vos lo sabés, por ahí te lo contó Marta Bachán, que se encargó de este contacto, se referencia en Fernanda Raberta, que es nuestra referente de inicio, Abrazo Ciudadano, se inició el 18 de abril de 2016, 5 días después de la convocatoria de Cristina en Comodoro Pi a formar un gran frente ciudadano, y por eso nacimos con ese nombre. Y bueno, somos un grupo grande de marplatenses de distintos extractos sociales, políticos, económicos, de todo tipo. Y bueno, nuestro espacio es parte del Frente de Todos, Mar del Plata. Es un emergente del macrismo, tanto es así que nacimos justamente en abril de 2016, pero decidimos, a diferencia de otros espacios que nacieron también como emergentes de la pesadilla neoliberal, decidimos nacer de manera orgánica dentro de una organización, en este caso la de Fernanda Raberta, y bueno, hoy tenemos nuestro lugar en el Consejo Deliberante junto a Virginia Sibori, en mi caso, y Virginia Sibori, que ahora la vamos a presentar, y además tenemos compañeros y compañeras que están en distintos espacios como ANSES, Casino, bueno, IOMA, distintos espacios en Mar del Plata. Y por supuesto con nuestra referente política, que es Fernanda Raberta, que es un orgullo que esté al frente de ANSES. Alfredo, te saludamos primero y después te presento a Virginia Sibori, que es mi compañera en el Consejo Deliberante, compañera de Abrazo Ciudadano y que además es la presidenta de Comisión de Hacienda en el Consejo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Son espacios que hay que desarrollar, espacios que hay que apoyar en una situación de pandemia compleja, difícil para las reuniones, entonces hay que participar y más que nunca en estas convocatorias. Más aún cuando ya la disputa política, económica, mediática y social queda todavía más en evidencia frente a esta crisis que estamos viviendo. Además nos sirve todos los elementos que tengamos para el debate, para la discusión, para cada uno de nuestros espacios, así que te agradecemos mucho el tiempo, la didáctica que siempre usás en el diario y en tus espacios, hoy la vas a usar en la charla con nosotros. Bueno, Virginia, un gusto que te integres, como siempre, a nuestras reuniones, y todas las invitadas e invitados que no pertenecen a Abrazo, pero que gentilmente se han sumado a la reunión. Vir es nuestra presidenta de Comisión de Hacienda en el Consejo Deliberante, tuvo la voz cantante en la discusión del presupuesto todo este verano previo a la pandemia en Mar del Plata. Es realmente uno de nuestros orgullos como militante, licenciada en Economía. Bueno, me parece que me cuesta encontrar palabras para describir a mi compañera, que es quien va a saludar también a Alfredo y va a tener las inquietudes correspondientes en materia económica. Vir. Bueno, hola, gracias por la invitación. Un saludo grande a todos los compañeros y compañeras de Abrazo. Les agradezco profundamente el sostenimiento de estos espacios que también nos hacen en este contexto, como decía Alfredo, y principalmente le agradezco a Alfredo el tiempo y bueno, y para los que lo leemos, también le agradezco la tarea de divulgación permanente con esa coherencia y ese sentido que muchas veces nos cuesta encontrar en otras líneas editoriales. Así que también confesar que cuando surge algún tema nuevo, algo irrumpe en la economía argentina, rápidamente buscamos tus columnas y tus comentarios para saber cómo pensar desde el lado correcto. Muchas veces reflexionamos a través de lo que nos propones. Así que yo te agradezco infinitamente ese trabajo en nombre de muchas personas que sé que somos los que te leemos y te seguimos. Contarte que, bueno, lo que te contaba Vito, de que somos un espacio político
amplio, integramos el Frente de Todos, y eso tiene también sus representaciones institucionales, y una de ellas es la del Consejo Deliberante. La verdad es que nuestra mirada desde lo local siempre insta o quiere sugerir modelos parecidos a los que ahora sí se están proponiendo en la provincia y en la nación. Venimos de años muy difíciles en Mar del Plata y en el país y en la provincia, pero en Mar del Plata además ahora tenemos una continuidad de un gobierno de Cambiemos en lo local, o sea que la mirada desde lo local no ha cambiado demasiado. Sí se nota fuertemente que estamos en otro contexto, no solamente por la pandemia y lo difícil, digo, venimos de época, estamos post-macrismo y además pandemia, o sea que creo que en circunstancias peores difícil imaginarnos, pero la verdad es que siempre nuestra mirada y nuestro objetivo está puesto en que desde lo local, desde el desarrollo local, hay que tener propuesta, hay que poder soñarse en una ciudad en el marco de una provincia y de una nación. Hoy por hoy, contarte que en Mar del hay cosas que están faltando, no hay datos, no hay estadísticas, no hay números propios de dónde diagnosticar. Muchas veces no podemos medir los impactos de algunas políticas, incluso provinciales y nacionales, por no tener tampoco parámetros locales. Una ciudad que no se mira a sí mismo en ese sentido, tampoco planifica en ese sentido. Tenemos una deuda pendiente como ciudad, es la propuesta de nuestro espacio político, pero bueno, nos faltaron poquitos votos para ganar en las últimas elecciones. Esa mirada del desarrollo de Mar del Plata integrada, ¿no es cierto? Desarrollar el sector industrial, tenemos un puerto enorme, tenemos aeropuerto, tenemos cordón frutihortícola, tenemos muchísimas potencialidades para poder desarrollarnos, y la verdad es que eso no se ha tomado con seriedad ni con una mirada a mediano y largo plazo para generar lo que a Mar del Plata más le hace falta, que son puestos de trabajo. Eso en un contexto previo a esta pandemia. Ahora en este contexto esto se agudiza, estamos en una situación muy complicada. Nosotros desde el Consejo Deliberante, las herramientas que tenemos son el presupuesto local, para lo cual tenemos nuestra mirada, es un presupuesto pequeño para la necesidad de esta ciudad, no en términos numéricos ni en términos nominales, sino en capacidad de respuesta a nuestros vecinos. Es un presupuesto que no da respuestas a nuestros vecinos, a lo que se necesita. Quedó bastante al descubierto ahora en este momento, y porque la crisis sanitaria hace que tengamos que poner la mirada ahí. Sabemos que hay muchísimos déficits que tienen que ver con que el presupuesto solamente está pensado para que el municipio funcione en su punto mínimo, sin pensar un óptimo, sin pensar en una gestión más eficiente y que le dé respuestas a nuestros vecinos. En este cortito plazo, lo que podemos analizar rápidamente, digo cortito plazo porque es una nueva gestión en términos provinciales, nacionales, y acá también, si bien es una continuidad, lo que analizamos del presupuesto y estamos mirando es que en este poquito tiempo, incluso en este contexto tan terrible, la provincia ya ha hecho más transferencias corrientes a nuestro municipio que lo que ha hecho el gobierno de Vidal durante todo el 2019, por ejemplo. En términos de obra pública, venimos de 4 años muy pobres en cuanto a infraestructura y a las obras que necesita nuestra ciudad, bueno, con la inversión del hospital modular ya estamos superando en un 11% todo lo que se ejecutó durante el 2019 en el partido de General Pueyrredón. Son pequeños indicios que nos demuestran que la provincia y la nación, aún en este contexto, ya están más presentes en la ciudad que el gobierno anterior. Y eso obviamente tiene que ver con un modelo de país, de provincia, y nos gustaría que también sea nuestro modelo de ciudad, ojalá algún día lo logremos, pero bueno, la mirada es esa, es poder mirar cómo desde Mar del Plata proyectamos una ciudad pujante, que crezca, que mire, que contenga, que genere puestos de trabajo, que incluya. Ese es nuestro aporte desde el Consejo Deliberante, permanentemente trabajamos en ese sentido, a veces luchando también con muchas cuestiones que tienen que ver con lo mediático, igual que en otros aspectos o que en otros niveles provinciales y nacionales. Acá también hay medios hegemónicos, acá también
hay un relato sobre una realidad que muchas veces no es lo que de verdad sucede, es una tarea ardua a la que nos damos. Desde el Consejo Deliberante hemos logrado instalar, aunque sea algunos temas que creemos importantes para la ciudad. Bueno, la verdad es que te queremos escuchar a vos. Yo me quería presentar y hacer esta breve introducción para que nos conozcamos, pero la verdad es que todos te queremos escuchar a vos. Así que te agradecemos una vez más este tiempo y el aporte que sin duda es valiosísimo. Muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Cómo quieren organizar la charla o las preguntas? Digamos, Vito, decime vos y así arrancamos. Primero, agregarte que en un hecho inédito, Virginia preside la Comisión de Hacienda, que es una de las 3 comisiones troncales del Consejo Deliberante, y que la oposición presida Hacienda es un logro del Frente de Todos y que hayamos llegado ahí al borde en las elecciones de ser gobierno, y además por la capacidad de Virginia. Si querés lo organizamos con preguntas, arrancamos nosotros con Virginia, y los compañeros y las compañeras van a hacer preguntas por chat que vamos a ir desmenuzando también, si te parece. Pero si te parece... A mí, si me permiten meterme por ahí lo que quizás es una necesidad y la necesidad de poder mirar. Veníamos como a hacer el gobierno de la reconstrucción, ¿no? Había mucho que reconstruir porque había mucho destruido, y en este contexto de pandemia creo que me gustaría retomar esa lógica de reconstrucción o de post-pandemia que nos permite mirar un horizonte, que nos permite soñar, que nos permite caminar. Me parece que esa mirada es interesante, como cómo ves la pospandemia, cómo imaginás que salimos de esto. Entiendo que lo fundamental ahora es la renegociación de la deuda, es un hito fundamental para ver cómo seguimos y cómo se desarrolla la economía de nuestro país, pero nos gustaría tener tu mirada esperanzadora con algunas cuestiones que de verdad estamos necesitando. Bueno, digamos, comenzás con la pregunta más difícil. Pero el tema de la pospandemia. Y además, dice Tobe que tengo que tener un mensaje esperanzador. Bueno. Como salga, es un pie. Vos podés contarnos todo va a ser interesante. No, porque es interesante, digamos, ese desafío de tratar de pensarnos en la pospandemia para tratar de no de eludir, pero tratar de amortiguar, digamos, la angustia de lo que es hoy la pandemia. Pero la verdad que la pandemia continúa y yo creo que está bien la idea de tratar de mostrar un horizonte. Digamos, toda sociedad y además cada individuo necesita tener por lo menos un horizonte esperanzador cuando se está viviendo una crisis. Más aún para tratar de mantener la energía para seguir en la disputa, tanto la disputa política, económica y social, porque la verdad que se sigue dando. Yo creo que hay que darla ahora, la disputa para la construcción de una sociedad mejor. Entonces, me parece que a veces pensar, digamos, la pospandemia, yo planteo que lo que hay que discutir es el ahora, y el ahora es para hacer las transformaciones y los cambios. Porque ahora es donde está todo en discusión. El ahora es a donde aparecen las situaciones de mayor tensión y donde quedan las cosas en evidencia. ¿Qué es lo que deja en evidencia la pandemia? Que había una informalidad mucho más elevada de lo que se pensaba, que los niveles de exclusión, pobreza e informalidad son mayores, que las necesidades de gran parte de la población son impactantes y angustiantes. Entonces la disputa hay que darla ahora, no pensando en la pospandemia. Digamos, si esto significa transformaciones estructurales que se dan hoy. Vos fíjate que apenas se quiere avanzar en algún tipo de mejora vinculada con la redistribución del ingreso
o de mayor participación del Estado en sectores clave de la economía, digo, el impuesto a las grandes fortunas o la intervención, expropiación de Vicentín, digamos, el poder económico establecido, obviamente con su poder mediático, reacciona rápidamente, porque ellos sí siguen en disputa para mantener un modelo, si querés, en términos globales, del capitalismo neoliberal. Y esto será también a nivel mundial. Entonces, yo planteo que para disputar, o mejor dicho, para pensar una economía, una sociedad, una organización social, económica y política de la pospandemia, que la verdad que no sé cuándo va a ser. Vamos, la verdad que no sé. Y la verdad que no lo sabe nadie. Cuándo va a terminar esto y cómo va a ser, entre comillas, esa nueva normalidad. La disputa es ahora. Y yo creo que no hay que ser ni tímidos ni inhibirse frente a la prepotencia del poder. Y cuando digo del poder económico. Porque si no es ahora, se va a hacer más complicado después. Vos fíjate que, vos y digo cada uno de ustedes, que cuando se dan discusiones que hacen a tocar apenas privilegios de los sectores más concentrados, ellos abroquelan. La Unión Industrial Argentina ya salió a cuestionar el proyecto de regulación del teletrabajo. Cualquiera de ustedes que está con el teletrabajo se da cuenta que se hacen jornadas más extensas, es una mayor exigencia, hay utilización de recursos que son propios, que antes se tiene que hacer cargo la empresa y ahora no se hace cargo la empresa, a nivel también de cobertura vinculada a deterioros de la salud vinculado precisamente con el teletrabajo. Bueno, el mundo empresario no dice, estamos en pandemia, el mundo del capital, digamos, estamos en pandemia, esto no vamos a considerarlo y para la pospandemia veamos cómo lo vamos a regular. Al revés, ingresa rápidamente en decir, no ampliemos derechos, para decirlo de alguna forma, o en todo caso, no regulemos derechos que se crean frente a esta nueva normalidad. Entonces, a mí me gusta hablar, decir, hoy hay políticas de emergencia y frente a esas políticas de emergencia es sostenerlas, hacerlas más efectivas, profundizarlas, pero a la vez ya construir lo que es ese proyecto que se quiere de una mejor sociedad o un proyecto de desarrollo nacional. Y yo creo que se tiene que dar ahora. Si me preguntás, decir, bueno, si tenés que hacer políticas de crediticia hacia el sector productivo, y bueno, concentro ya hoy, además de lo que es el rescate generalizado, privilegiando algunos de los sectores económicos y que se quiera impulsar para ese proyecto de desarrollo. Yo no esperaría la pospandemia, la verdad, en ese punto. Sé que es una doble exigencia hoy al gobierno nacional. Al gobierno nacional es decirle, bueno, atender la urgencia, pero ya al interior de la urgencia ya empezá a trabajar sobre cuál es tu proyecto de desarrollo. No es la pandemia, pensar la pospandemia simplemente decir, bueno, vamos a recuperar la economía. El tema es qué economía. La economía como estaba antes, vamos, ¿cuál es la lógica simplemente cuantitativa? Es decir, bueno, el producto cayó un 15%, bueno, tiene que subir un 25% para llegar al mismo lugar. Cuando se habla de decir volver a la normalidad, volver a lo que estaba antes, ¿no? Yo no sé si quiero volver a como estábamos antes. Digamos, sí queremos volver a como estábamos antes, a nuestra habitualidad, a nuestra vida cotidiana. A la vida cotidiana vinculada con el tema de la familia, de los amigos, de todas estas, de la vida cotidiana y la vida familiar. Ahora bien, muchos cuando dicen volvamos a como estábamos antes, es volver a ese capitalismo neoliberal.
ese capitalismo neoliberal de exclusión, concentración de la riqueza. Y la verdad que en el transcurso de esta pandemia lo que se observa es mayor concentración de la riqueza, no menor concentración de la riqueza. Y además con ganadores muy claros vinculados a esta pandemia. Y donde tiene que haber una observación muy específica de los estados frente al avance que tienen lo que serían las economías de plataforma, lo que son las plataformas digitales, llamadas las grandes, los gigantes de la tecnología, que además tienen ganancias extraordinarias, tienen además un avance de concentración monopólica, o sea que se convierten en empresas monopólicas y que influyen sobre la economía y sobre cada uno de nosotros. Entonces hoy, digamos, ¿qué es lo que se tiene que plantear en la pandemia? Si hay sectores que están ganando y tienen ganancias extraordinarias, ¿por qué tienen esas ganancias extraordinarias? Son por decisiones del Estado. ¿Cuáles son las decisiones del Estado? La decisión del Estado es, a partir de una prudente política sanitaria, es la de la cuarentena, el confinamiento. ¿Eso qué provoca? Que sectores específicos tengan ganancias extraordinarias. A partir de una política del Estado, que es la política sanitaria, pasan a tener ganancias extraordinarias y otros pérdidas. Bueno, frente a esas ganancias extraordinarias, ¿cuál es la intervención que tiene que tener el Estado? El mercado, ¿qué es lo que te dice? O el capitalismo neoliberal. Bueno, no se le puede tocar esa ganancia extraordinaria, porque al revés, hay que agradecerle a Amazon, hay que agradecerle a Google, a Facebook, a Zoom, a todos ellos hay que agradecerle porque nos permite tener un mejor tránsito en esta pandemia. Pero es a partir de política sanitaria, la cual gran parte de la sociedad respeta y es parte, que tienen ganancias extraordinarias. Y bueno, tiene que haber intervención ahí del Estado. Entonces, yo creo que yo estoy más inclinado a pensar que hay que hacer dos políticas paralelas, las políticas de la urgencia y las políticas de la intervención para la construcción ya desde ahora de un modelo económico diferente. Y Alfredo, ¿crees que vamos en ese camino en realidad? Con las políticas de urgencia sí, con las otras hay complicaciones. Y hay complicaciones porque del otro lado juegan. Esto es lo que también hay que pensar. Y se ve claramente lo que es la militancia anticuarentena, la forma de erosionar el poder político y la base electoral del Frente para Todos, digamos, de la alianza de Alberto Fernández, Cristina Fernández Kirchner y también de Sergio Massa. Claramente que hay una estrategia del otro lado. Y entonces se hace un poco más complejo. Por eso yo mencioné los dos grandes proyectos. Aunque lo del teletrabajo, ténganlo en cuenta, van a ver que eso puede generar bastante ruido en el mundo empresario. Pero a nivel de expresión clara de esa resistencia está vinculado con Vicentín y con el impuesto a las grandes fortunas. Simplemente hay que ver los portales de Clarín, La Nación e Infobae, cuál es la línea clara, ¿no? Además de las radios y los programas periodísticos, ¿no? Entonces me parece que hay una disputa política que no hay que hacerse el distraído y saber que existe. Y darla, a mi entender, con toda su intensidad, con toda su inteligencia, con toda la táctica y estrategia que hay que tener. Imagínense, fíjense, un juez de primera instancia de un pueblo de Santa Fe, con el antecedente que aparte es juez desde noviembre del 2018, después de estar 15 años en el Banco Nación y donde también participó entregando créditos a Vicentín, frenó un DNU. Un DNU es una ley.
Entonces, fíjense las resistencias que hay, que obviamente que es el juez en sí es un personaje que no pasa historia más allá que es un apéndice del poder económico, y no solamente vicentino, es del poder económico más concentrado de la Argentina, que es el de la producción agropecuaria, el complejo agroexportador y el del mercado de cambio, que ese es el corazón eh, de las rentas extraordinarias que se generan en el país. Entonces, si va a estar el Estado interviniendo ahí, y como empresa testigo y en forma activa, fíjense cómo es la reacción. Entonces, yo creo que no hay que dormirse, porque si no, la verdad, es el ejército de la OTAN que está del otro lado. Y con caricias el ejército de la OTAN no es que deja de tirar sus bombas. En tu nota del domingo decís que las políticas... fuerte. Sí, vos decís que en tu nota del domingo, en página, ¿me escuchas bien ahora? Sí, sí. ¿Sí? En tu nota del domingo decís que las políticas de ajuste en general desnudan las debilidades de los estados ante la emergencia. ¿Vos crees que los estados pueden llegar a fortalecerse después de la emergencia, los estados nacionales, y en particular el nuestro, o sos pesimista? No, yo creo que está en disputa eso. Yo creo que los estados se van a fortalecer. El tema es que los estados se fortalecen en función a después a dónde van orientando esa fuerza. Digamos, claramente vos ves hoy en los países centrales cómo los estados, del mismo modo del 2008, solamente potenciado en varios grados, sale al rescate de las empresas y de los bancos. Entonces hay emisión extraordinaria de dólares, de euros, y en el resto de los países, fundamentalmente para salvar a las empresas. Y yo digo, sí, salvemos las empresas, pero a la vez después generemos un Estado que discipline a esas empresas a cambio del salvataje. Entonces se empieza a construir un nuevo Estado de bienestar. No el Estado de bienestar de la década del 40 o del 50, porque el mundo ha cambiado, pero claramente hay que construir otro Estado, un Estado interventor, un Estado que regule, un Estado que sea un actor relevante en la distribución de las rentas extraordinarias que tiene el país. Obviamente que todo eso es un marco de disputa, pero no es simplemente, bueno, el Estado sale a ayudarlo. Yo creo que en Argentina se está dando, porque cuando se dan los créditos y a tasas subsidiadas y el ATP, se ponen condiciones a las empresas. Después hay que fiscalizar para que se cumplan, vinculadas con el acceso al mercado de cambio, vinculados con la utilización de dólares que tienen en el exterior cuando tienen que pagar deudas o importaciones, vinculado con la distribución de utilidades. Me parece que ese es un buen instrumento. La verdad que no hay que asustarse, digamos, te asustan desde el discurso convencional que eso es una violación de la independencia y del capital privado. Pero la verdad es que todos los países que se han desarrollado han sido con un Estado que ha disciplinado al capital en el sentido no de combatirlo, porque no es que se hizo una revolución, sino que para generar un proceso de capitalismo y de desarrollo nacional. Alfredo, también en tu nota en la cual derribaste varios mitos el domingo, en 100 días de cuarentena, las 7 falacias de la economía, también en tus libros, en Economía contra la mano, derribas varios mitos. Bueno, uno de ellos es el de la emisión, que la emisión genera inflación. Está claro, quedó muy claro en la pandemia, lo explicás muy bien el domingo, que se emitió más para resolver muchas cosas desde distintos sectores, y nuestra compañera Fernanda Laberta tiene mucho que ver también en esta parte, en la distribución de la riqueza, en esto de la emisión. Y acá algunos de nuestros compañeros nos preguntan si se puede emitir más. Vos derribaste ese mito. Emisión no es más inflación.
¿Se puede emitir aún más en este momento? Hoy sí, yo creo que sí, hoy sí. Esto no significa, para también clarificar, que pueda haber una emisión desbordada, descontrolada. Entonces, digamos, después tiene que haber políticas de coordinación, administración y regulación monetaria. Eso yo no estoy en contra de eso. Para eso están los bancos centrales, para manejar cómo viene la dinámica de la demanda de dinero. No quiero entrar en aspectos técnicos, pero claramente la emisión es, y más cuando tenés una recesión y una recesión violenta como la que se está viviendo en Argentina y a nivel regional y en el mundo, es necesaria. Es necesaria porque es el impulso que tiene el Estado a través de la emisión y por consiguiente de intervención en la economía para impulsarla, para darle, digamos, esa liquidez necesaria para reactivar el funcionamiento económico y después para cobrar impuestos. La emisión también sirve para que después haya actividad económica que pueda generar impuestos. Así se financia el Estado. No solamente, no es al revés, se financia cobrando impuestos, se financia emitiendo, la economía empieza a funcionar y cobras los impuestos. No aparecen primero los impuestos. Imaginen ustedes, ¿cómo nace primero el financiamiento? El impuesto, el que paga. ¿Y cómo paga? Digamos, pensemos la primera operación que pueda haber en una economía, que está primero el impuesto, entonces el Estado se financia y después hace el gasto. No, emite, cobra el impuesto y sigue con el gasto. ¿Entienden la secuencia? Lo que pasa es que la ortodoxia altera la comprensión de cómo es la dinámica económica. ¿Pero para qué? Y yo quiero remarcar esto. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? Porque si vos tenés la evidencia empírica, que la emisión, exclusivamente la emisión, así como la piensan en esa forma cuantitativa, la teoría cuantitativa del dinero, digamos, la evidencia empírica muestra que no tiene su correlato en la realidad. ¿Por qué lo hace? Además, ¿por qué se consolida una y otra vez más ese sentido común? Porque al limitar al Estado en su intervención en el gasto público a través de la emisión, ¿qué es lo que está haciendo? Está precisamente limitando al Estado en su actor de regulación y de intervención en la economía, que eso es lo que quiere. ¿Por qué? Porque de esa forma favorecen a la concentración económica, a los intereses económicos privilegiados. Entonces, está claro que la emisión hoy no genera inflación. Al revés, menos mal que hay emisión, porque si no sería una tragedia social y un colapso económico aún peor. Y mientras que siga la pandemia, y que siga esta situación de urgencia, y bueno, va a tener que seguir emitiendo. Y está bien que sea así. Y me parece que por suerte está esa posibilidad. Ahora bien, uno puede decir, ¿y cuál podría ser otra forma de financiamiento? Y bueno, el endeudamiento en pesos, no en dólares, el endeudamiento en pesos. Y lentamente el equipo económico de Martín Guzmán está recomponiendo ese mercado de deuda en pesos después del desastre macrista. Vamos, ni lo mencioné, pero me parece que vale la pena, porque cada uno de ustedes es consciente de eso, que el macrismo dejó un desastre económico, una recesión económica de arrastre de 2 años, un desastre fiscal, porque dejó poco margen para la expansión del gasto público antes de la pandemia, y un mercado en pesos totalmente destruido, porque lo declaró en default, cosa más insólita, pero digamos, no es difícil encontrar antecedentes en el mundo que un país defaultee la deuda en su propia moneda. ¿Pero por qué? Porque puede emitir su moneda. Digamos, sí puede defaultear la deuda en moneda extranjera, ¿por qué? Porque no la tiene, porque no emite dólares o euros.
y a la vez también generó ese desastre financiero con el endeudamiento en dólares, donde se cerró el mercado del exterior desde marzo del 2018. Solamente con los dólares del Fondo Monetario Internacional permitió al macrismo llegar a diciembre del 2019. Entonces, yo creo que tiene margen y que debe seguir teniendo ese margen de emisión, y después, cuando la economía, o mejor dicho, cuando termine la pandemia, ahí tiene que haber políticas de administración monetaria precisamente para evitar el desborde. Metiste en el tema de la deuda, hay una pregunta de Ricardo que habla de si cuando se cierre con los fondos buitres se van a poder aplicar políticas económicas más allá de la emergencia. Y yo te pregunto si la discusión de la deuda no cambió todo el paradigma a nivel internacional, es decir, cambió todo. ¿Cuál es el Estados Unidos que está del otro lado? Es un Estados Unidos que es absolutamente diferente al de hace 100 días, con lo cual, ¿no te parece que cambiaron todos los paradigmas en la cuestión de la discusión de la deuda? A mí me llama la atención, me sorprende como neófito que se siga discutiendo de la deuda en los mismos parámetros que se discutía hasta hace un tiempo, o por lo menos que en los medios se discuta de la misma manera, con algunos. Bueno, hay varios, no sé para mencionar, espero no escaparme de ninguno. Claramente la pandemia alteró el proceso de negociación que tenía planteado el gobierno. Yo creo que en parte objetivamente mejora las condiciones de negociación, aunque claramente ni los fondos del exterior, estos fondos acreedores, ni los voceros, la amplia legión de voceros locales de los acreedores dan cuenta, pero hay una crisis financiera fenomenal en los denominados mercados emergentes, países emergentes, o sea, los de África, Asia y América Latina, y también europeos, y una explosión del endeudamiento en Estados Unidos y en los principales países también europeos, dados precisamente por la pandemia, con grave riesgo también de default, o sea, de cesación de pago de grandes empresas y pequeñas y medianas empresas. Por eso la Reserva Federal, la Banca Central estadounidense, tiene un proyecto de emisión de casi hasta de 10 billones con B larga de dólares para salvar empresas. En Europa lo mismo. Entonces, claramente la Argentina no es el único caso de riesgo de default. Hoy está saliendo al rescate de los países para no caer en default el Fondo Monetario Internacional. Ha entregado decenas de créditos a países de América Latina, Asia, África y de la periferia europea. Para América Latina ya entregó en estos 2 meses casi 50.000 millones de dólares distribuidos en casi todos los países. Y entonces, digamos, si uno lo quiere pensar a nivel internacional, claramente el escenario es otro. Pero los fondos acreedores y sus voceros locales hacen que no esté eso en la mesa de negociación, pese a que Alberto Fernández la ha planteado una y otra vez. Estados Unidos está en un punto intermedio, hasta ahora. Vamos a ver cómo sigue, hasta ahora. BlackRock, que es el principal fondo de inversión acreedor, y a la vez, junto con otros fondos de inversiones, tienen estrechos vínculos con el Departamento del Tesoro, o sea, el Ministerio de Economía de Estados Unidos, y también con la Reserva Federal. Y fundamentalmente BlackRock. BlackRock es el principal fondo de administración de fortunas individuales y de países y corporativos en el mundo. Maneja una cartera de inversión de poco más de 7 billones, también con B larga, billones de dólares. Tiene un contrato vieron que yo les mencioné antes, de la Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos, que sale al rescate de empresas.
Bueno, BlackRock maneja ese fondo de rescate, o sea que tiene una cercanía, influencia muy, muy directa con el gobierno de Donald Trump, además de que tiene amistad o cercanía con Donald Trump, pero también con el Partido Demócrata. Pero fíjate que Estados Unidos no ha emitido opinión vinculado con la deuda. ¿Pero por qué? Porque acá entra una suerte de contradicción o de disputa de intereses. Claramente esta crisis global es una crisis económica global, digamos, la más importante de la historia económica de los últimos 150 años, para poner un número, pero es impactante, digamos. Nosotros somos contemporáneos a esta crisis, para que tomemos dimensión, porque no es solamente Argentina, es global. Uno cuando escucha o lee, entre paréntesis, escucha, lee, ve la televisión, parece que solamente le pasa a la Argentina. No, es una crisis de proporciones globales, pero de una dimensión por la velocidad y la caída impactante. La crisis del 30, la caída que se vio en estos 2-3 meses, se dio casi en 5 años. Acá solamente en 2-3 meses la magnitud de la caída. Digo que hay una disputa de intereses que en realidad son intereses financieros, es quién paga esta crisis. Y cuando digo quién paga esta crisis, es si son los fondos acreedores o los fondos de inversión o los estados, Estados Unidos o los estados europeos centrales. ¿Y cómo? El Fondo Monetario Internacional entregó a la Argentina 44.000 millones de dólares. Y obviamente que lo que necesita es que haya una renegociación de la deuda argentina con los fondos acreedores que le genere un alivio a la deuda argentina. ¿Pero para qué? Para que tenga recursos suficientes para poder hacer frente después a la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y que a la vez el Fondo Monetario Internacional no tenga que dar tantos recursos a la Argentina como a otros países frente a la crisis. Entonces, los fondos acreedores tienen que tener pérdida en esa negociación. ¿Para qué? Para que el Fondo Monetario Internacional no tenga que poner tantos recursos. Pero ¿quién es el Fondo Monetario Internacional? ¿Quién pone más recursos en el Fondo Monetario Internacional? Es Estados Unidos. Estados Unidos tiene casi el 17% de las acciones, o sea, del capital del Fondo Monetario Internacional. O sea que si tiene que ampliar el capital del Fondo Monetario Internacional para salir al rescate de los países endeudados, quien tiene que poner más plata en el Fondo Monetario Internacional, ¿quién es? Es Estados Unidos. Entonces, en esa tensión, Estados Unidos dice, y a través del Fondo Monetario Internacional, y digo Estados Unidos es también Alemania, Francia, es decir, bueno, que los fondos acreedores acepten una quita, o sea, que brinden un alivio mayor a los deudores para que los estados dominantes de los organismos multilaterales tengan que poner menos plata en esos países endeudados. En esa tensión hoy se está dando esta negociación de la Argentina. Por eso aparece el Fondo Monetario Internacional apoyando como nunca antes, la posición argentina, o la posición de un deudor, no solamente de Argentina. Porque el Fondo Monetario Internacional, históricamente, ¿qué ha sido? Ha sido el auditor de los acreedores. Los acreedores siempre han tenido primero como fronting al Fondo Monetario Internacional para que apreten a los deudores, en el sentido, hagan un programa de ajuste fiscal, que eso le brinde sustentabilidad a la deuda a partir de una política fiscal de ajuste. Fíjese que acá fue al revés. El Fondo Monetario Internacional dice, pensemos cómo es una política de sustentabilidad de la deuda, o sea, de alivio de la deuda, o sea, de quita de capital e intereses a los acreedores y después pensamos el horizonte fiscal. Bueno, esto tiene que ver porque el Fondo Monetario Internacional, o sea, Estados Unidos y los países europeos
potencia, fundamentalmente Alemania, necesitan también recuperar el capital invertido en Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri en el financiamiento más extraordinario a una campaña política de un gobierno, ¿no? Que son 44.000 millones de dólares de un total de 57.000 millones de dólares que se entregó en un breve periodo, que fue desde junio del 2018 hasta agosto, septiembre del 2019. Si en materia de deuda o algún otro compañero, Mario Heico. Necesito que me hable más fuerte porque yo ahí te escucho muy bajo. No sé si tienen algo para completar el tema de la deuda o vamos con alguna otra pregunta que tengo por acá. Virginia. ¿No? Bueno, ¿lo de la deuda está agotado o vamos? Sí. No estaba con audio, pero me parece que estuvo muy bueno el desarrollo y por ahí le podríamos hacer alguna otra pregunta que quiera algún compañero y eso, me parece que estuvo, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero si no creo que podríamos preguntarle alguna otra cosa. Tengo acá una pregunta de César que dice, ¿por qué no se están viendo las reservas del Banco Central los saldos positivos de la balanza de pago de los últimos meses? ¿Por qué? ¿Por qué no se están viendo en las reservas del Banco Central el saldo positivo de la balanza de pago? De la balanza comercial. Porque vos ahí lo que tenés es, primero, pérdidas de reservas vinculadas con las compras que pueden hacerse hasta $200 por persona, después por la salida por importaciones, y la verdad que hay una retención de la cosecha muy importante, o sea, de la liquidación de las exportaciones muy importante. Entonces, por eso no hay un crecimiento sostenido de las reservas, pero tampoco hay una caída fuerte de las reservas. Me parece que ahí hay un punto que obviamente que es parte de la tensión económica que se está viviendo. Acá Carlos Fenici pregunta por qué sube el dólar si tenemos control de cambio. De todos modos, en la nota del domingo vos explicás que la suba no está bastante controlada, no es demasiado importante. Bueno, el dólar oficial se desliza por decisión del Banco Central. Después el dólar contado con liquidación y dólar MEP, que son los dólar bolsa, durante mayo bajaron, no sé, promedio 10-12%. Y el dólar blue se estancó en el valor que estaba. Yo creo que el salto que se vivió en abril y mayo, fundamentalmente en mayo, tuvo que ver con que el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores no intervenían en las filtraciones que había sobre el control de cambio. Y además porque se le permitió a los bancos, y después se frenó con una regulación, el financiamiento a empresas o a otro tipo de firmas, incluso a otras firmas financieras, con crédito de corto plazo para poder especular en el mercado del dólar bolsa. Cuando se cortaron esos circuitos, el dólar contado con liquidación y el dólar MEP, que sería también el dólar bolsa, bajaron. Una pregunta, en caso de Vicentín queda en punto muerto, ¿qué herramienta superadora puede recrear el gobierno para intervenir en el comercio exterior de grano? Vicentín. Esa es la herramienta. Y me parece que hoy se da por ese lado, y por eso es la resistencia, digamos. Yo no puedo actuar como empresa testigo, como lo que planteó Alberto Fernández claramente, digamos, una empresa testigo, como una empresa de planificación estratégica del mercado cambiario y del mercado de cereales, y me parece que sería un instrumento muy importante para, primero, ingresar en el corazón de la generación de las rentas más extraordinarias
que genera históricamente la Argentina, que es la producción agropecuaria y el complejo agroexportador. Y después, para evitar la subfacturación de exportaciones, la triangulación de operaciones para la evasión y elusión impositiva, para intervenir sobre lo que es la retención de cosechas, para intervenir en la liquidación de dólares y por consiguiente del impacto en el mercado cambiario, y también en la fijación de los precios internos para los productores y para los consumidores. Por eso no quieren que esté Vicentín. Pues, digamos, perdón, por eso no quieren que el Estado, a través de YPF Agro, intervenga en Vicentín. Porque le va a entrar en el corazón no solamente de las rentas extraordinarias que tiene la producción agropecuaria y el complejo agroexportador, sino porque los va a dejar en evidencia sobre las operaciones en negro, sobre la subfacturación, sobre los negociados que hay en ese mercado. Imagínense, digamos, Vicentín, YPF Agro, Vicentín, operando en forma blanca, haciendo el traslado de la soja o del biodiesel por los puertos de Paraná sin hacer triangulación en Paraguay, y Cargill haciendo lo mismo pero produciendo la mitad. Entonces te das cuenta que ahí hay operaciones en negro. Esa es la empresa testigo. Ahí es donde aparece la empresa testigo. Esa es la lógica de la empresa testigo. Entonces después va a decir, ¿cómo puede ser si pongamos números arbitrarios, pero simplemente como figurativos? YPF Agro Vicentín tiene el 15% del mercado, Cargill tiene el 15% del mercado, Vicentín, YPF Agro exporta por 100 y Cargill exporta por 50, lo que registra. Y bueno, claramente que ahí hay subfacturación de exportaciones y operaciones en negro, entonces ahí no lo pueden hacer. Entonces, yo creo que es la forma más, hoy la forma más inteligente que encontró esta ventana que encontró el Estado para intervenir en ese sector clave de la economía. Tengo una pregunta por ahí más estructural, pero con esto de la pospandemia en realidad de retransformar y de pensar algunas cuestiones estructurales para nuestro país. Y en eso por ahí preguntarte cuáles te parecen que son las actividades claves para el desarrollo de la Argentina en este nuevo orden mundial multipolar, entendiendo nuestra situación regional y demás. Y con esto de pensar y ver esto como una oportunidad, decir hay que hacer los cambios, hay que hacerlos ahora para que la post-pandemia nos encuentre mirando otra historia, esos cambios, bueno, preguntarte cuáles son las actividades, los sectores que crees que tienen que ser el soporte o lo que hay que dinamizar para que eso así suceda. No soy un experto en ese aspecto, digamos, sería como experto en desarrollo económico. Sí puedo ser simplemente amplificador de otros, de lo que sostienen, ¿no? Sobre qué serían actividades. Más que actividades, porque ahí me exceden, yo te diría que lo que hoy tiene que desarrollar la economía argentina es sectores que sean, fíjate, digamos, en forma paralela, generador de empleo de calidad y generador de divisas, porque ahí se te enfrentan dos restricciones que tiene la economía: la restricción social, laboral, digamos, niveles de pobreza o niveles de mejora de la calidad de vida de la población, y después la disponibilidad de divisas. Entonces, yo creo que en ese combo tendría que ir sobre los sectores, y los sectores que lo puedan, se pueda compatibilizar ambas necesidades, me parece que tienen que ser apoyados.
que ser apoyados y elegirlos y a partir de ahí promoverlos con políticas específicas. No fui muy específico sobre los sectores, pero un poco sí a nivel conceptual. Pero sí, por supuesto. Bueno, más allá de algunas preguntas económicas que quedan, no sabemos cómo es tu tiempo, Alfredo. Teníamos algunas preguntas que tienen que ver con el oficio también. ¿Qué estás preparando para el diario para mañana? A ver. Tenemos la presentación que hizo la Inspección General de Justicia de Santa Fe por el tema Vicentín. Y además, bueno, es un avance ahí. Digamos. Además, Perotti intervino el puerto de Reconquista, que no es muy relevante, pero es como, digamos, como que esa disputa sigue, más allá de lo que salga en los medios, ¿no? Además, en esa presentación es una ampliación de pruebas que hizo la Inspección General de Justicia de Santa Fe de la causa Vicentín, que dice la participación de Vicentín en otras sociedades se desmiente que sea minoritaria, enumera diversas sociedades, tanto nacionales como extranjeras, donde existe la participación mayoritaria, y sobre el dominio de bienes de los directores hay maniobra de venta, donación y otras cosas que hacen del vaciamiento de la empresa, ¿no? Y del fraude, por consiguiente. Después otros temas, está vinculado con la ampliación del plan Ahora 12. Salió en el boletín oficial los precios máximos que se extienden por 60 días, el avance del presupuesto 2021, y bueno, lo que yo les mencionaba, vieron de la Unión Industrial que critica la ley de teletrabajo, bueno, hay una nota al respecto. Bueno, el aumento en la venta de autos y motos durante mayo, está el tema de 0 kilómetros. Y bueno, la reunión del gabinete económico que participó Alberto Fernández, ¿no? Bueno, en cuanto al oficio, Sí. está muy bastardeada nuestra profesión, nuestro oficio. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo salimos? Y además, ¿cómo fue la experiencia durante el macrismo de editar Economía en Página y cómo es ahora la experiencia de editar Economía en Página? Macrismo fue un desastre, fue una noche macrista, digamos, fueron 4 años dificilísimos, a nivel personal y a nivel colectivo. Se cerraron espacios de trabajo, desplazamientos. Yo también tengo un programa de radio ya hace 19 años, se llama Cheque en Blanco. Y primero se nos cerró al año en Vorterix, después estuvimos un año en Mega y también ahí fuimos desplazados. Y después encontramos un refugio en Futurock, ¿no? Que estamos ya hace un año, ya van a ser casi 2, en Futurock, que es un medio independiente, por internet, sostenido por la comunidad, que también surgió precisamente por esa política de persecución del macrismo. Esto también es vinculado cuando hablaba de las empresas, digamos, mayor libertad de expresión en los gobiernos de lo que fue el kirchnerismo no hubo. En cambio, durante el macrismo hubo una persecución, hasta metieron preso a dueños de medios. Y específicamente en Página siempre estaba la espada de Damocles encima del diario, en el sentido de que podía cerrar porque quería meter preso al dueño, a Víctor Santamaría. Que el dueño es el sindicato, ¿no? El sindicato de empleados de encargado de edificio. Y el diario tenía semana a semana inspecciones de trabajo, inspección del ANSES, inspección de la FIP, inspección de la Inspección General de Justicia,
persecución por parte del AFI, también presentación por parte de la UIF. Lo que pasa es que los muchachos del otro lado, apenas se los critica, más o menos hablan como que si se los está persiguiendo y atentando contra su libertad. Es todo es una puesta en escena miserable. La verdad que quienes estuvimos perseguidos y perdiendo puestos de trabajo, niveles de ingresos, fuimos nosotros y seguimos siendo nosotros. Y compañeros míos, amigos míos, bueno, ya saben quiénes son y todos, son los que padecieron en la persecución. Y la verdad que fue dificilísimo, fue muy difícil. Le pasa que primero no tenemos ni voluntad ni nos da la cara de la victimización vergonzosa que hacen los Leuco, los Feynman, los Lanata, los Majul, que a mí me da vergüenza ajena, la verdad. Me da vergüenza ajena, porque yo sé que somos parte de una disputa política. Y entonces parte de esa disputa política se gana, se pierde, se desplazan, pero ellos se presentan como defensores de la libertad de expresión, digamos, es de un cinismo mayúsculo. Más aún ahora cuando queda más al descubierto que simplemente son parte de un dispositivo de las escuchas ilegales, del espionaje ilegal, de la persecución a los opositores, a los periodistas y a los empresarios. Bueno, pero basta de esos 4 años. Ahora, la verdad que se empezaba, la pandemia, la verdad que actuó como no un freno, pero una alteración de lo que por ahí teníamos la expectativa, tanto de recuperación de espacios de trabajo, de puestos de trabajo y de niveles de ingresos. Durante la noche macrista, los periodistas, los de medios gráficos y también de radios, digamos, aumentó la precarización y a nivel del salario real fue la pérdida de uno de los sectores laborales que más fueron castigados, casi el 50%. Y la verdad que la pandemia no ayuda para nada para esa recuperación, además de recuperación de puestos de trabajo. Pero la verdad, específicamente con Página 12, y es un espacio de libertad extraordinario para mí. Yo ya llevo 33 años en el diario, viví de todo, y más allá de los dueños, yo estoy hablando como espacio de libertad, espacio de desarrollo del periodismo, de espacio de disputa política, como son los medios de comunicación, es fabuloso. Después están los dueños y hacen sus negocios, hacen su lógica de poder, que para mí va por otro carril. Pero para mí yo me siento muy satisfecho y la verdad muy contento con el espacio que está ganando Página 12, que es inédito en la historia de Página 12, a través del portal y de la comunidad de socios que se generó. Más de 10.000 socios ya tiene Página 12, y además no pone límites como hace Clarín, La Nación, o sea que simplemente es parte de ser un integrante de la comunidad, y por eso también en Futurock tiene una lógica similar, donde hay también una comunidad casi de 10.000 personas, y Página 12 hoy, justo ayer, me dieron los datos, porque tenemos todos los martes una reunión de lo que se llama reunión de audiencia, donde están todos los editores más todo el equipo que trabaja en la web, en el portal y en la audiencia.
Y ahí la empresa que tiene más reconocimiento en el mercado de medios y de comercial se llama Comscore, donde mide la cantidad de usuarios únicos. O sea, por ejemplo, yo en mi casa tengo el iPad, que es a donde me estoy comunicando, el celular y la computadora de mesa, ¿no? Entonces yo puedo tener página 12 en los 3 lugares, pero Comscore mide solamente uno, porque lo mide a través del ID, o sea que es sería la identificación de ese usuario, ¿no? Bueno, en ese relevamiento que hacen, se lo voy a decir exactamente, página 12 está cuarto dentro de los portales de noticias. En primer lugar está Infobae, en el segundo está Clarín, en el tercero está La Nación y cuarto está página 12. Es impactante, eso les digo, para el interior, para tratar de entender. Página 12 está encima de TN, de Perfil, de Ámbito, del Cronista, de A24. Tiene casi 10 millones de usuarios únicos. Obviamente que Infobae tiene 23 millones, Clarín 22 millones, 700, La Nación 18 y Página casi 10 millones. Digamos, hoy representamos casi el 30% de los lectores digitales. No significa que, digamos, solo el 30%, porque como yo leo Clarín, Infobae, todo, se va sumando, ¿no? Entonces, no es que suma siempre. Hay 30% de la población va y pasa por página 12. Eso para página 12 es un número extraordinario, teniendo en cuenta que siempre fue un nicho, siempre estaba marginal, digamos. Página 12, esto que yo le mencionaba que estaba cuarto, que pasando a TN, lo sabemos porque yo le estoy contando intimidades de esta reunión que tuve ayer, ¿no? Pero el coordinador general contó y dice, porque tiene gente amiga dentro de TN, los de TN estaban locos porque ¿cómo es que página 12 pasó a TN? Ustedes ven TN y ven que tiene una inversión tecnológica fabulosa, esas pantallas inmensas, y página 12 con una onda sale a pelear ahí frente a esos Goliat y los pasa y se vuelven locos. A mí eso me da muchísima gratificación, pero no gratificación como si fuese solo un partido de fútbol, me da gratificación porque es parte de esta disputa política y de construcción de sentido, que es lo que yo así intervengo en el debate político y económico. Entonces, sabiendo que Página 2 avanza, por consciente nuestro aporte, mi aporte también avanza, es que me da muchísima gratificación. Y entonces lo que me da, vieron que al principio dijeron, ¿cuál es mi mensaje? El mensaje esperanzador para la pospandemia. Bueno, mi mensaje esperanzador es que hay espacio para la disputa. Hay espacio para esa disputa política, económica, social, y hay espacio en el sentido de no pensar que porque son tan dominantes son los que pueden ganar. Al revés, tenemos mucho y mucha fuerza, pese a que quieren mostrarte que estás separado, que estás dividido, que no vales nada, que sos insignificante, que no, página 12, no existís. Digamos, estoy traduciendo, digamos, ese mensaje. No, sí, estamos acá, estamos en la cancha y dando pelea. Lo que nos emociona de esto y nos... Qué lindo mensaje, qué lindo mensaje de sentir que son batallas que vamos a ir ganando, ¿no? La disputa por el sentido, los que militamos en espacios políticos y creemos que ese es el eje de todo lo que hacemos cotidianamente, te agradecemos este último mensaje porque
creo que ese es el verdadero sentido de lo que hacemos a diario, por más que nos quieran hacer creer que eso no tiene sentido. Así que muchas gracias. Sí, Alfredo, me parece que ese ¿Me es dejan ir a editar? Sí, claro, porque como dice Fernanda, cada uno de nosotros tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y para nosotros lo más importante que hace Alfredo Zayat es lo que edita Página 12. Así que adelante. Gracias por esta claridad, por la coherencia, por todo. Un abrazo. Saludos. Muchas gracias. Bárbaro. Compañeros, abran los micrófonos y den un aplauso. Gracias. Alfredo.